¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar con las clases del curso de Historia, a cargo del maestro Jesús Moreno. Si tienen alguna duda la pueden hacer mediante el chat o por el micrófono. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, Pulpina, ¿cómo estás? Ok, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, ya escucharon esa hermosa voz que nos incentiva el estudio. Ya, es una locutora especial que hemos contratado para la institución. Muy bien, pulpincitos, ahora nos vemos de frente, ya no a través de la pantalla. Bueno, ustedes sí me sienten detrás de la pantalla, ¿no? Yo estoy acá parado con mi pizarra. Ok, estoy un poco duro con la pizarra por si acaso, ¿ya? Un poco duro ya, tanto hablar de pantallita, ¿no? Que uno ya se acostumbra, ¿no? Muy bien, pero vamos a... O sea, lo que estaba en la diapositiva lo vamos a hacer acá en la pizarra, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Ya, pulpines? Bueno, las primeras 3 preguntas se refieren a la etapa del intermedio tardío, ¿ya? Entonces, las primeras preguntitas se refieren a la etapa del intermedio tardío. Intermedio tardío. Bueno, a esta etapa también se le conoce como el segundo desarrollo regional. ¿Ya? Etapa del intermedio tardío o también es la etapa del segundo desarrollo regional. ¿Ya? Intermedio tardío, segundo desarrollo regional. Bueno, a esta etapa también, pulpines, se le conoce como la etapa de los reinos y señoríos. ¿Ya? Los reinos y los señoríos. Bueno, voy a dibujar mi mapa del Perú, ¿ya? Bueno, generalmente me sale bien, ¿no? Pero como estamos un poquito con el tiempo, así que vamos a ver qué cosa sale, pues. A ver, ya, más o menos, ¿eh? Muy bien, esto es entonces nuestro Perú. Ya, ahí está igualito, ¿eh? Ya, este es nuestro Perú. Bueno, aquí, durante el intermedio tardío, se van a desarrollar una serie de civilizaciones. ¿Qué civilizaciones? A ver, por ejemplo, acá en la zona de Tumbes, van a estar los Tumpis. Los Tumpis de Tumbes. En la zona de Piura van a estar la cultura Tayán, los Tayanes de Piura, donde mandaban mujeres, por cierto, ¿eh? Ahí guardaban mujeres. En Lambayeque, la cultura Sicán, ¿no? En Lambayeque, la cultura Sicán. En La Libertad, la cultura Chimú. La cultura Chimú en La Libertad. Ahí nació, ¿no? Chimú en La Libertad, en el Valle de Moche. Y los chimús van a conquistar todo esto, ¿no? Toda esta zona será dominada por los chimús. Los chimús van a llegar hasta Tumbes y hasta Lima, pues, ¿no? Así de los chimús llegaron hasta Lima, hasta Caraballo. Hasta Caraballo llegaron los chimús. Entonces, estas culturas como los Tumpis, los Tayán, los Sicán, la cultura Chancay, que está aquí nomás pasando Pasamayo, pues, ¿no? Pasando Pasamayo y está Chancay, ya. Esos pueblos y otros serán dominados por los chimús. Y los chimús formarán el estado más poderoso de la costa norte, pues, ¿no? Estado más poderoso de la costa norte, Chimú, ¿ya? Los chimús. Ahora, acá en Lima va a haber algunos pueblitos, ¿no? Señoríos. O sea, señoríos son pequeños pueblos, ¿no? Pequeños pueblos, ¿ya? Señoríos. Por ejemplo, acá en Lima van a estar los collis. Los collis de Comas, pues, ¿no? Sí, los collis de Comas. O van a estar, por ejemplo, los sulcos. Los sulcos, allá de Surco. O van a estar los ichmas.
de Lurín, entre otros señoríos, pequeños pueblitos. Después, más al sur, por acá, ¿quiénes van a estar? Los chinchas. Los chinchas. Otros pueblos importantes, por ejemplo, aquí en la zona de Amazonas y San Martín, ¿quiénes van a estar? Los chachapoyas. Los chachapoyas. Por acá, por la zona de Junín, ¿quiénes van a estar? Los huancas. Por la zona de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, ¿quiénes van a estar? Los chancas. Acá en el Cusco, ¿quiénes van a aparecer en el Cusco? Los incas, pues, ¿no? Ahí nace la cultura inca, ¿no? Nace la cultura inca en el Cusco. Y aquí en el sur, en la zona del altiplano, zona del lago Titicaca, ¿quiénes van a estar? Los llamados aymaras, los pueblos aymaras. Por aquí van a estar los collas, por aquí van a estar los lupacas, los pueblos aymaras, por el idioma, ¿no? Por el idioma. Bueno, y así como estos, había otros, ¿ah? Acá he puesto algunos nomás, ¿ah? He puesto algunos, pero había más. Había más pueblos, más pueblitos, ¿no? O sea, había un montón de culturas, ¿está claro? Un montón de culturas en esta etapa del intermedio tardío. A ver, ¿qué características presenta esta etapa? A ver, ¿por qué se caracteriza el intermedio tardío, ¿no? ¿Qué características tiene esta etapa? Una característica es que va a haber grandes ciudades, como por ejemplo Chanchán. Así que va a haber enormes ciudades como Chanchán, capital de los chimú, ¿no? Chanchán. En esta etapa va a haber un gran desarrollo comercial. ¿Ya? Va a haber un gran desarrollo comercial. Por ejemplo, la cultura tayán, la cultura chimú, la cultura chincha, ¿no? Sobre todo los chinchas, pues, ¿no? Y van a utilizar el hacha moneda. El hacha moneda, o sea, para facilitar el comercio, ¿no? Para facilitar el comercio, van a usar una especie de moneda, ¿ya? Van a usar una especie de moneda que tiene forma de hacha. Este es el hacha moneda, pues, ¿no? El hacha moneda, ¿ya? Entonces, para facilitar el comercio, pues, ¿no? Para no estar llevando productos de un lado a otro, ¿no? Por eso comercian con hacha moneda. En esta etapa también va a haber el auge de la orfebrería. Así que va a ser etapa de apogeo de la orfebrería. Por ejemplo, acá destacó la cultura Sicán, cultura que nos dejó el famoso Tumi, ¿no? Así es, la cultura Sicán nos va a dejar el famoso Tumi. Este Tumi es un cuchillo ceremonial y se encontraba la imagen de su dios. ¿Quién era su dios? Nailam. Así que era un cuchillo ceremonial con la imagen de su dios Nailam, el dios volador, pues, ¿no? El dios volador Nailam. Se encuentra en el Tumi. O por ejemplo, la cultura Chimú, que nos dejó, por ejemplo, filigranas. Bueno, las filigranas son hilos de oro, pues, ¿no? Esa es filigrana. Hilos de oro. Son como alambrecitos de oro. Y con alambrecitos de oro
Hacen collares, aretes, pulseras, ¿no? Con alambrecito de oro, ¿no? Alambrecita de oro, filigrana. Así que fue una época de apogeo de la orfebrería. Pero va a ser época de decadencia. Decadencia de la cerámica o alfarería. Bueno, la cerámica va a perder belleza, va a perder calidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la cerámica pierde belleza, calidad? Porque la cerámica lo hacen con fines comerciales. Así que la cerámica tiene fines comerciales, para el comercio. Y lo hacen con moldes, utilizan moldes, ¿ya? Moldes. Y hacen producción en serie. O sea, producción en serie, ¿qué significa? Que hacen un montón, un montón. O sea, interesa la cantidad, no la calidad, ¿ya? O sea, lo que les interesa es cantidad y no calidad, porque lo hacen con fines comerciales, ¿no? Va a ser los trueques, intercambios, pues, ¿no? Entonces la cerámica va a perder la belleza que tuvo, por ejemplo, en Nazca, ¿no? O en Mochica, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo llegó a su fin el intermedio tardío? ¿Cómo llegó a su fin? ¿Cómo terminó esta etapa? Esta etapa va a terminar con la expansión inca. Los incas. A ver, acá están los incas, en el Cusco, ¿no? Ahí están viviendo los incas en el Cusco. Los incas o cusqueños, ¿no? Incas o cusqueños. Y aquí están los chancas. Bueno, estos chancas es un pueblo guerrero, ¿no? Es un pueblo guerrero, es un estado militarista, conquistador, expansivo. Estos chancas son crueles, les gusta despellejar vivos a los prisioneros, ¿no? Ellos despellejan vivos a los prisioneros, o sea, te arrancan tu pielcita estando vivo, ¿eh? Estando vivo. Y estos chancas ocupan Huancavelica, ocupan Ayacucho y Apurímac. Esos territorios los ocupan, ¿no? Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Y estos chancas ahora quieren dominar el Cusco, querían dominar el Cusco, donde estaban los incas. Y hubo guerra, ¿no? La famosa guerra, incas-chancas, la guerra incas-chancas. Batalla de Yaguarpampa o Pampa de la Sangre, donde los incas, dirigidos por el príncipe Cusi Yupanqui o Pachacútec, ¿no? Los incas dirigidos por este príncipe Cusi Yupanqui o Pachacútec, vencen a los chancas, los derrotan a los chancas. Y después de esta batalla, los incas comenzaron su expansión, comenzaron sus grandes conquistas, ¿no? Así es, después de esto, los incas comenzaron su expansión, comenzaron sus grandes conquistas, y los incas dominarán toda esta región, ¿no? Todos estos pueblos, todos serán dominados por los incas, todos. Y así los incas formarán un imperio llamado el Tahuantinsuyo, y comenzará un nuevo horizonte, el horizonte tardío, pues, ¿no? El horizonte tardío, ¿no? Muy bien, así que estas fueron las características generales que tuvo, ¿no? Esta etapa del intermedio tardío. Muy bien, vamos a ver las preguntas al respecto y de ahí me pueden hacer alguna preguntita, ¿ya? Acá tengo aquí mi secretario que me va a decir las preguntas que hay. O a través del chat o si no a través del audio, pues, ¿ya? Así es, ya me pregunta nomás, Pulpín, ¿ya? Sin roche nomás, sin roche, no tengas vergüenza. A ver, la pregunta 1. Dice, relaciona. A ver, Chimú con la letra B. Construcción de huachaques y canales de irrigación. Huachaques. ¿Tú sabes qué son huachaques? Son chacras hundidas. Huachaque, chacra hundida. A ver, este es el nivel del suelo. Nivel del suelo. Cavan un pozo
cavan un pozo que tiene por lo menos unos 10 metros hasta llegar a la napa freática. La napa freática es la humedad del subsuelo, humedad del subsuelo. Esa es napa freática, humedad. Todo esto está inundado, lleno de agua, inundado. Y en esta zona inundada cultivan. ¿Pero qué van a cultivar allá en el agua? ¿Qué van a cultivar? Lo que cultivan es totora, la totora. Esta plantita de la totora necesita bastante agua, ¿no? Para poder crecer, pues. Ese es huachaque, chacra hundida. Aprovechar la humedad de la napa freática para sembrar totora, totora. Y con eso fabrican sus embarcaciones, ¿no? Su caballito de totora, pues. Así que la respuesta ahí es 1B. La 2, chincha. A. Elaboran bellos remos y vasos narigones. Los chinchas destacaron en xilografía, ¿no? Así es, los chinchas destacaron en xilografía. ¿Qué cosa es xilografía? Tallado de madera, ¿no? Xilografía es tallado de madera. Así que ellos destacaron en eso. E hicieron remos tallados, ¿no? O sea, hermosos remos con imágenes, con figuras, pues, ¿no? Y vasos de oro con hombres con tremenda narizota, pues, ¿no? Aymaras construyeron chulpas. Las chulpas son mausoleos. Eso eran chulpas, mausoleos. Las chulpas eran torres de piedra, eran grandes torres de piedra. Esto eran chulpas, grandes torres de piedra, ¿no? Grandes torres de piedra. ¿Ya? Chulpa, pero acá hay una entradita. Chulpas, tú te paras ahí nomás le llegas. Ese es un mausoleo, o sea, adentro colocan a los muertitos, pues a las momias, ¿no? Pero solamente gente de la nobleza, o sea, es un mausoleo, pero para la gente de la nobleza, de la élite, de la highlight nomás, no para cualquier pichi, ¿no? ¿Ya? Nobleza nomás, ¿ya? Chulpa, no te olvides, pulpín. ¿Y qué más dice acá? Los chachapoyas sobresalen en la elaboración de mausoleos y sarcófagos. Bueno, estos chachapoyas tenían la costumbre, los chachapoyas tenían la costumbre de hacer sus mausoleos en medio de los precipicios. ¿Ya? Este es un precipicio. Acá hay una abertura. Precipicio, ¿no? Este es el vacío. Como es zona de la selva, hay harta vegetación, ¿no? Arbolitos. Y aquí, en esta zona, los chachapoyas hacen su mausoleo, pues en esa zona, en medio de los precipicios. Mausoleos, en forma de casitas. Sus mausoleos tienen forma de casitas. Como quien dice que es la segunda vida, pues, ¿no? Tu segunda vida, ¿está claro? O sea, los mausoleos tienen forma de casitas porque es como tu segunda vida. Y lo colocan en estas zonas, en medio de los precipicios, en zonas inaccesibles, para que no sean profanados, pues. Para que no sean profanados, para que la gente no vaya y no vaya a saquear, pues, ¿no? ¿Ya? Para eso. Pero igualito ahora lo han profanado, ¿no? Ahora. Los ladrones de ahora eso no cree nadie. ¿Ya? Y las momias eran colocados en sarcófagos. Sarcófago es como una caja, ¿no? Es como un ataúd con rostro, ¿no? Ese es un sarcófago. Es como un ataúd, pero con rostro. Entonces, dentro de ese sarcófago colocaban a la momia, ¿no? A la momia, ¿ya? Entonces, eso era característico de los chachapoyas. Mausoleos en medio de los abismos para que no sean profanados. Los mausoleos eran como casitas, como quien dice para tu otra vida, ¿no?
y los cuerpos eran colocados en sarcófagos, que eran unas cajas con rostro, ¿no? Con rostro, ¿ya? Eso era típico de estos chachapoyas. Entonces la pregunta número 1, la respuesta es avión, ¿no? Avión, ¿ya? La pregunta 2 dice, los chinchas fue una de las culturas más importantes del periodo intermedio tardío. Señale algunas de sus principales características. Dice, comerciaron muyu desde Ecuador. ¿Será cierto? Pulpín, alcánzame un trapito para borrar, por favor. A ver, un ratito que acá mi Pulpín me va a alcanzar un trapito anti-COVID. A ver, vamos a borrar esto. A ver. Los chinchas. Muy bien, vamos a ver. Este es un pequeño mapa del Perucito. Ya, este es un Perucito. Ahí está. A ver, acá están los chinchas. 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 Bueno, los chinchas realizaron comercio triangular. ¿En qué consiste su comercio triangular? Ellos, por ejemplo, ¿a dónde van? Ellos se dirigen a la zona del altiplano. Ahí se dirigen a la zona del altiplano. ¿Quiénes viven en la zona del altiplano? Los aymaras. Van a comerciar con los aymaras. Ahí en esa región los chinchas adquieren lana. Adquieren carne, por ejemplo, ¿no? Zona ganadera, pues, ¿no? Zona ganadera, ¿no? Lana, carne, cobre, ¿no? Y los chinchas se van hacia el norte, hacia Ecuador, ¿ya? Ellos se van hacia el norte, hacia Ecuador. ¿Qué consiguen en el norte? Bueno, consiguen, entre otras cosas, el muyu o espondylus. El muyu o espondylus. Bueno, el muyu o espondylus es un caracol marino, un molusco, que era sagrado en el antiguo Perú, ¿no? Es un molusco sagrado. Lo consideran mensajero de los dioses. Así es, a ese muyu ellos lo consideran mensajero de los dioses. Ahora, el muyu vive en aguas calientes, nada más, en aguas calientitas, tibiecitas, no le gusta el frío, Entonces, en nuestro mar no hay, porque nuestro mar es frío. Por eso que los chinchas se van hasta el norte, Ecuador, donde el mar es caliente, ¿no? Ahí consiguen muyu, ¿ya? Que luego lo comercializan por todo el Perú, ¿no? Es un producto muy apreciado. ¿Por qué el muyu es sagrado? Porque la presencia del muyu en nuestro mar indica lluvias torrenciales. Entonces la presencia del muyu en nuestro mar indica lluvias torrenciales, diluvio, fenómeno del Niño. ¿Y qué tiene que ver eso con el muyu? Que ya les dije que el muyu vive en aguas calientes, pues. ¿Cuándo nuestro mar se calienta? Cuando viene la corriente del Niño, ¿no? Nuestro mar se calienta, pues. Y tú sabes que la corriente del Niño, ¿qué provoca? Las lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, cuando los antiguos pescadores encontraban muyu en nuestro mar, que era raro encontrar muyu en nuestro mar, encontraban muyu, al toque comunica, informa. ¿Por qué? Porque saben que su presencia en nuestras aguas indica lluvias torrenciales. Pero ellos saben que es por la corriente del Niño. No saben, pues. Ellos creen que es un mensajero de los dioses. Y por eso es sagrado, ¿no? El muyu. Y lo usan en sus ceremonias religiosas. Muy bien, así que la primera está mal. Ellos no iban al altiplano a traer muyu, iban al norte, a Ecuador. Comercio triangular, sí, esto es comercio triangular. Altiplano, Ecuador. Esto llaman comercio triangular, ¿ya? Comercio triangular, ¿ya? Ese es comercio triangular.
¿Emplearon el hacha moneda? Sí, eso es correcto, ¿no? El hacha moneda, está de acá. ¿Formaron una confederación con los incas? No, no. Los chinchas fueron conquistados por los incas. Fueron conquistados, pero en forma pacífica. Conquistados pero pacíficamente. O sea, los chinchas aceptaron pacíficamente someterse a los incas. Aceptaron pacíficamente someterse a los incas. ¿Está claro? Y a cambio de eso, de someterse por las buenas, pues sus gobernantes mantuvieron su cargo, ¿no? Sus gobernantes mantuvieron su cargo, ¿ya? Y los chinchas siguieron dedicándose a su actividad comercial, pues, ¿no? A su actividad comercial. Solamente le tenían que ser leal al Inca, le tenían que dar tributos al Inca, ¿no? Tributos al Inca, ¿ya? Y los incas respetaban a estos chinchas porque los chinchas les traen bienes preciados, ¿no? O sea, bienes que en esa época eran preciados. ¿Y cuál era ese bien que era preciado? El muyu, pues, ¿no? El muyu, ¿no? El muyu. Por eso que los incas trataban a los chinchas con mucho respeto. Así es, con mucho respeto. Al jefe de los chinchas lo trataban de igual, ¿no? Los incas. Así es, porque este pueblo le trae bienes preciados, ¿no? Como el muyu, pues, ¿no? Como el muyu. Entonces la pregunta 2, la 2 está bien, la 3 bien y la 4 mal. Entonces la respuesta número 2 es beso, 2 y 3. Y la pregunta 3 dice, los orfebres del antiguo Perú, ¿no? Al fundir los metales, bueno, hay un montón de floro, ¿ya? Hicieron aleaciones de oro y cobre. Esas aleaciones de oro y cobre se llama tumbaga, ¿no? Aleación de oro y cobre, tumbaga. Dice, la zona del Perú donde más sobresalieron en orfebrería, ¿cuál fue? ¿Dónde están los mejores orfebres del Perú? A ver, ¿dónde? ¿Ah? Al norte, pues, ¿no? Al norte. Ahí está la cultura Sicán. La cultura Sicán en Lambayeque, el famoso Tumi. La cultura Chimú, La Libertad, Costa Norte, filigranas, hilos de oro, ¿no? Entonces está en el norte. Los mejores orfebres está al norte. Y según, bueno, ¿entre quién es mejor orfebre? Bueno, la que está ganando es Sicán, ¿eh? Sicán, ¿no? O sea, actualmente a los de Sicán, actualmente los consideran los mejores orfebres, ¿ya? Sicán. En el material de la Pre San Marcos colocan a Sicán como los mejores orfebres, ¿está claro? O sea, actualmente al que se considera los mejores orfebres es a la cultura Sicán. Antes era Chimú, ¿no? Antes, pero ahora consideran a Sicán como los mejores orfebres del Perú, ¿ya? No se olviden, Costa Norte. Entonces la pregunta número 3 es la letra dedo, Costa Norte. Muy bien, pulpines, hasta ahí algunas preguntitas que quieran hacer, algunas preguntas, algo que quieran que les aclare. Pueden hacer llegar a mi amigo a través del chat o pueden dejar escuchar. Buenas noches. Hola. Una consulta. ¿Es verdad que en la actualidad ya no existe ninguna muestra del Tumi? Exactamente. El Tumi fue robado, ¿no? El Tumi fue robado del Museo Arqueológico de Pueblo Libre en 1981. El año 81 fue robado el Tumi, entre otros objetos de oro, ¿no? Del Museo Arqueológico. Y los delincuentes lo fueron destrozando. Lo fueron destrozando, lo hicieron añicos, lo hicieron pedacitos. Y lo iban vendiendo como pedacitos. A uno de los delincuentes lo capturaron cuando estaba haciendo trueque, ¿no? Entregando un pedacito del Tumi a cambio de droga, ¿no? De droga, haciendo trueque, así lo encontraron, a ese choro miserable que nos destrozó el Tumi. O sea, lo destrozaron prácticamente totalmente, ¿no? Ya cuando la policía, después de un tiempo, los encontró, ya el Tumi había sido totalmente deshecho y vendido por pedacitos, Así es, amigo. Muy bien, otra pregunta más. ¿No hay más preguntas? ¿Eso es todo? Ok, pulpines, no hay más preguntas entonces. Vamos a seguir por acá.
A ver, ¿qué dice acá el capitalismo mercantil? Vamos a analizar un poco. Capitalismo mercantil. Muy bien, el capitalismo mercantil, ¿no? El capitalismo mercantil va a tener su origen, ¿ya? Va a tener su origen, sus inicios, aproximadamente por el siglo XIV, ¿no? ¿Ya? Por el siglo XIV van a estar los orígenes del llamado capitalismo mercantil. Bueno, siglo XIV es Edad Media, ¿no? Baja Edad Media, ¿está claro? Baja Edad Media, ¿no? Baja Edad Media, ¿ya? Siglo XIV. Y va a tener su origen como consecuencia del renacimiento comercial, ¿está claro? Consecuencias del renacimiento comercial debido a la guerra de las cruzadas, pues, ¿no? A la guerra de las cruzadas. Tú sabes que había predominio del sistema feudal, ¿no? Predominio del sistema feudal. Ahora, la economía feudal, ¿en qué se basaba? En la tierra, ¿no? Tierra, agricultura, ganadería, ¿no? Así es, economía feudal. La tierra, agricultura, ganadería, ¿no? En la época feudal, la vida era en el campo. Así es, la vida en el campo. El comercio era casi inexistente, ¿no? Casi inexistente. ¿Por qué? Porque en el sistema feudal producen lo que necesitan, ¿no? O sea, es autoabastecimiento, ¿no? Autoabastecimiento. O sea, ellos producen en sus tierras lo que necesitan. El comercio era prácticamente casi inexistente. La vida era campesina. Ciudades en decadencia, ¿no? ¿Ya? Así era la época feudal. Pero debido a las cruzadas, el comercio renace. Porque iban a Europa, iban a Oriente, a luchar contra los turcos, pero una vez en Oriente vieron riquezas de Oriente, productos de Oriente, ¿no? Las especias, los condimentos, que vieron que las comidas ahí eran ricas, ¿no? En Europa las comidas pues eran unas comidas desabridas, ¿no? Sin sabor, insípidas. En cambio allá en Oriente las comidas eran deliciosas. ¿Por qué? Por las especias, los condimentos. Entonces, esos productos los llevaron hacia Europa, ¿no? Donde obviamente va a tener demanda, porque a la gente le gusta comer rico, ¿sí o no? No comer cochinada, pero que tenga buen sabor, ¿no? Entonces, harta demanda. Y como tiene harta demanda, harto precio también, ¿no? También vieron las sedas, ¿no? Vieron las porcelanas, etcétera. O sea, vieron una serie de productos, ¿no? Que comenzaron a llevarlo hacia Occidente, a vender. Y tenía buena demanda, buen precio, ¿no? Entonces, eso hace que el comercio se reactive, bueno, el comercio se reactive. Entonces va a haber un renacimiento comercial como consecuencia de las cruzadas, ¿no? Y ahí va a estar los orígenes del capitalismo mercantil. Ahora, este capitalismo mercantil, bueno, ¿por qué se caracteriza, no? O sea, ¿qué característica presenta? Primero que se relaciona al comercio, actividad comercial, ¿está claro? Se relaciona con la actividad comercial, comercio. Esto va a originar un renacimiento urbano, O sea que las ciudades que estaban prácticamente decadencia en el sistema feudal, resurgen, ¿no?
Claro, resurgen gracias a la actividad comercial. ¿Está claro? Resurgen las ciudades. Además, aquí en las ciudades, estas ciudades, van a aparecer los burgueses, que son los comerciantes. ¿Ya? Los burgueses, que van a ser los comerciantes. En las ciudades también van a surgir los artesanos, que se agrupan en los llamados gremios. Los gremios, ¿no? Eso agrupaba a los artesanos en las ciudades, herreros, carpinteros, ¿no? Zapateros, etcétera, pues, ¿no? Artesanos. Además, van a surgir las llamadas ligas, que son la asociación de ciudades. Y esto va a ser con fines comerciales, pues, ¿no? Las ciudades se van a unir, pero con fines comerciales. Por ejemplo, la Liga Hanseática, que la forman ciudades de Alemania, o la Liga Lombarda, que la forman ciudades de Italia, pues, ¿no? Así que estas ciudades se van a agrupar en las llamadas ligas para dedicarse a la actividad comercial y monopolizar el comercio, ¿no? Monopolizar el comercio. Por ejemplo, la Liga Hanseática monopolizaba el comercio en la zona de Alemania. La Liga Lombarda monopolizaba el comercio en la zona de Italia, pues, ¿no? Ahora, el capitalismo mercantil va a tener su apogeo, va a tener su época de apogeo en el siglo XV, siglo XVI. Y esto fue con la expansión europea por el mundo, pues, ¿no? Expansión europea por el mundo. Bueno, siglo XV, siglo XVI fue la época de los grandes viajes europeos, ¿no? Los grandes viajes europeos. ¿Qué cosa impulsó los viajes europeos? ¿Qué cosa lo impulsó? ¿Qué cosa lo motivó? El comercio, pues, ¿no? Claro, lo motivó el comercio, ¿no? ¿Por qué Cristóbal Colón salió a navegar? ¿Por qué? ¿Qué cosa impulsó a Colón a salir a navegar? ¿Colón salió a buscar América? No. ¿Colón salió a probar que la Tierra es redonda? No. Colón salió buscando una ruta comercial que lo lleve a la India, pues, ¿no? Así es, Cristóbal Colón salió buscando una ruta comercial que lo lleve a la India. Porque la ruta que tomaban antes, la ruta del mar Mediterráneo, fue bloqueada por los turcos, pues, ¿no? Entonces los turcos la bloquearon, la ruta del Mediterráneo. Entonces, ante el bloqueo de la ruta del Mediterráneo por los turcos, entonces países de Europa impulsan viajes buscando una ruta de comercio que los lleve hacia las Indias, ¿no? Por las preciadas especias. Así que Colón salió por fines comerciales y así llegó a América. Los portugueses salieron a navegar, pero por fines comerciales, ¿no? Por fines buscando rutas de comercio que los lleven hacia la India. Entonces, fue el comercio, ¿no?, la que impulsó los viajes europeos, por el comercio, el capitalismo mercantil. Y así, viajando, descubren nuevas tierras, ¿no? Descubren nuevas tierras, pues encuentran América, encuentran Oceanía, ¿no? Dominan África, etcétera, pues, ¿no? Y Europa domina el mundo. Y al dominar el mundo, ¿eso qué les proporciona? Recursos y mercados, ¿o no? Recursos y mercados, ¿no? O sea, de esos lugares que obtienen recursos, pueden ser metales preciosos, o también pueden ser personas, como en África, ¿no? Como en África. Porque de África sacan personas para venderlos, ¿no? Para venderlos. O sea, también comercian personas de África, ¿no? Esclavos, ¿ya?
Entonces obtienen recursos y también mercados, ¿o no? Mercados donde vender sus productos. Y esto hace que la burguesía europea se enriquezca, ¿o no? Se enriquezca enormemente, ¿no? Enormemente, ¿no? Entonces, la gran expansión europea va a permitir el auge del capitalismo mercantil, del comercio, ¿no? No solamente de productos, también de personas, ¿no? De personas, los esclavos, pues, ¿no? Esclavos, los negros de África comenzaron a ser sacados para venderlos por el mundo, pues, ¿no? Y este sistema entró en decadencia en el siglo XVIII. Cuando en el siglo XVIII nace, ¿qué cosa nace? El capitalismo industrial. Siglo XVIII nace el capitalismo industrial, la primera revolución industrial, mediados del siglo XVIII. Entonces ahora lo que predomina que son las fábricas, ¿no? Las fábricas, las industrias, ¿no? Capitalismo industrial. Eso marcó decadencia del capitalismo mercantil, donde más valoraban el comercio, ¿no? El comercio. Ahora, capitalismo industrial, fábricas, producción de bienes, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien, así que estas fueron características, pues, del llamado capitalismo mercantil. Muy bien, la pregunta número 4. ¿Qué dice? Bueno, el renacimiento urbano comercial en Europa Occidental entre los siglos XI, XIII, ¿no? Dice, entre sus principales características está el resurgimiento de importantes ciudades, ¿no? Dentro de estas ciudades aparecieron y se desarrollaron, ¿cuáles corresponden? A ver, 1, el burgomaestre. ¿Quién es el burgomaestre? El alcalde. Ese es el burgomaestre, el alcalde, el que dirige la ciudad, elegido por los vecinos, ¿no? Es el burgomaestre. A las ciudades le decían burgos, ¿no? Burgos, ciudades son los burgos. El señor feudal y el feudo, no. Eso no es parte del capitalismo mercantil, ¿no? No hay. Los gremios, ¿sí? ¿Qué eran los gremios? Agrupación de artesanos, gremios. El latifundio, no. Eso es feudal, La burguesía, sí, pues burgueses, comerciantes, ¿no? Siervos de la gleba, no, eso es feudal, ¿no? Y las ligas comerciales, sí, la agrupación de ciudades, ¿no? Para monopolizar el comercio. Así que la respuesta es Beso, 1, 3, 5 y 7. La pregunta 5 y la pregunta 6 se refieren al humanismo y al renacimiento, ¿no? Humanismo, renacimiento. Bueno, los dos son casi de la misma época, ¿no? Humanismo y renacimiento. Bueno, los dos tienen coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué coincidencias tienen? Que surge en Italia. Los dos surgen en Italia, ¿no? En Italia, en Florencia, ¿no? Italia. Los dos se inspiran en la cultura clásica, ¿no? En la cultura clásica, que es la cultura greco-romana, pues la cultura clásica. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro, no? A veces es un poco difícil entender. Ahora, el humanismo es un movimiento intelectual, ¿ya? Ese es el humanismo, es un movimiento intelectual, filosófico, ideológico. Ese es el humanismo. Un movimiento intelectual, ¿está claro? O sea, ideas. ¿Ya? El humanismo se caracteriza por su
rechazo a la escolástica, por su rechazo a la escolástica. ¿Qué cosa es la escolástica? Es la filosofía de la iglesia, ¿no? La filosofía de la iglesia, ¿está claro? De la iglesia. Filosofía basada en la fe, ¿está claro? Basada en la fe. Una filosofía basada en el teocentrismo. Basado en el teocentrismo. O sea, colocando a Dios como el centro de todo, pues, ¿no? Dios es el centro de todo. O sea, todo debe girar en torno a Dios. ¿Está claro? Esta filosofía no permite el libre pensamiento. No lo permite. Tú no puedes decir algo contra la fe, contra la religión. Esta filosofía es un freno al avance científico, ¿no? Es un freno al avance científico. Los científicos son juzgados por lo que digan, ¿no? Como le pasó a Galileo, ¿no? A Galileo Galilei, solamente por decir que la Tierra se mueve, ¿no? Casi lo queman, bueno, porque según la Iglesia, la Tierra es el centro, ¿o no? El geocentrismo, ¿no? Según la Iglesia, la Tierra es el centro, geocentrismo. Pero Galileo dijo, no, la Tierra se mueve. Y por decir eso nomás casi lo queman, ¿no? Médicos que quieren hacer experimentos con cuerpos humanos para conocer el cuerpo humano, diagnosticar enfermedades, ¿no? Nada, son juzgados, está prohibido. Entonces, son un freno al avance de la ciencia, ¿ya? La iglesia, con su filosofía escolástica, donde hay que buscar la verdad a través de la fe, ¿no? A través de la fe. Entonces, los humanistas rechazan eso, rechazo a la escolástica. Ellos se inspiran en la cultura clásica. Se inspiran en la cultura clásica. O sea, lo que es la cultura greco-romana, pues, ¿no? La cultura greco-romana. Porque sobre todo en la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo en la antigua Grecia, pues hay libertad de pensamiento, hay desarrollo científico, ¿no? Hay desarrollo científico, amor a la naturaleza, ¿no? Para hacer investigaciones. Entonces, ellos se inspiran en la cultura clásica, ¿no? Donde sí se permitía eso, ¿no? La libertad de pensamiento y se permitía, pues, hacer investigaciones, ¿ya? Sin el freno de la religión. Ellos además son antropocentristas, ¿no? Antropocentristas. O sea, ellos ponen al hombre como centro, no Dios, sino el hombre, ¿está claro? El centro debe ser el hombre, no Dios. También ellos proponen el amor a la naturaleza, o sea, ciencia. Ciencia, hay que impulsar el estudio científicos. También ellos proponen el racionalismo, ¿no? O sea, llegar a la verdad, pero a través de la razón. A través de la razón, a través del conocimiento, ¿no? No lo que la iglesia dice. O sea, ¿por qué la tierra se mueve? Castigo de Dios. No. Hay que investigar por qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre realmente, ¿no? Así es, llegar a la verdad a través de la razón, no explicar todo a través de la fe, ¿no? A través de la fe. Entonces, eso era pues el humanismo, ¿no? Es un movimiento filosófico, ideológico, intelectual, que se opone a la filosofía escolástica de la iglesia, ¿no? Se oponen a poner a Dios como centro de todo. Se inspiran en la cultura clásica, donde había libertad de pensamiento y donde había desarrollo científico, ¿no? ¿Ya? Entonces se ponen a todo eso. Entonces, esta filosofía del humanismo va a impulsar, ¿no? Va a impulsar, por ejemplo, la reforma religiosa, ¿no? Así va a impulsar la reforma religiosa.
Porque los humanistas critican a la iglesia, pues, ¿no? Critican a la iglesia católica, critican la corrupción, como Erasmo de Rotterdam, ¿no? Erasmo de Rotterdam critica la corrupción del clero en su obra Los elogios a la locura, ¿no? Entonces ellos van a impulsar la reforma religiosa con las ideas humanistas. También van a impulsar el Renacimiento, pues, ¿no? Así es, el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento se caracteriza por ser un movimiento cultural. Un movimiento cultural. Se manifiesta en el arte, se manifiesta en la literatura, se manifiesta en la ciencia, ¿no? En la ciencia, ¿ya? Entonces va a haber un renacimiento artístico, literario y científico, ¿no? Comienzan a hacer investigaciones. Por ejemplo, apareció la teoría de Copérnico, ¿no? Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde dice que el centro es el Sol y no la Tierra. O por ejemplo, médicos como Vesalio, ¿no? Vesalio, que publicó un libro de anatomía describiendo el cuerpo humano, pero para hacer eso tuvo que estudiar cuerpos, ¿o no? Tuvo que abrirlos, ¿no? Cosa que antes era imposible, ¿no? Antes era imposible por la fuerte oposición de la iglesia. Pero ya para estos años, como que ya la iglesia ya perdió fuerza, ¿o no? Ya perdió fuerza e impulsados por el humanismo, entonces ya comienzan a hacerse investigaciones. Entonces, eso es el Renacimiento, es un movimiento cultural. Cultural. Está influenciado por la ideología del humanismo, ¿ya? La ideología del humanismo. También se basan en la cultura clásica, la cultura greco-romana. También son antropocentristas. O sea, ponen al hombre como centro, ¿no? Estudios. Son perfeccionistas, ¿no? Son perfeccionistas. O sea, tratan de que sus obras sean pues lo más perfectas posible, ¿no? Sin errores, ¿ya? Por eso que realmente hicieron verdaderas obras de arte, pues en esa época, ¿no? Entonces va a haber un renacimiento en el arte, en la pintura, en la escultura, ¿no? En la arquitectura, los grandes artistas de la época, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, ¿no? En la literatura, pues, ¿no? En la literatura, el siglo de oro español, pues, ¿no? Siglo de oro español. En las ciencias, ¿no? En las ciencias, con Copérnico, con Vesalio, ¿no? Con Ockham, Guillermo de Ockham, con Francis Bacon, ¿no? Etcétera. Entonces va a haber todo un resurgimiento, ¿no? De la ciencia y del arte. Y lo que impulsó esto fueron las ideas del humanismo, ¿no? Así que el humanismo fue un movimiento intelectual, ideológico, filosófico, contrario a la escolástica medieval. Y el Renacimiento es un movimiento cultural, ¿no? Artístico, literario, científico, inspirado por las ideas del humanismo, ¿ya? Así que no se olviden de esa diferencia. Muy bien, vamos a ver entonces las preguntas pulpines. La pregunta 5 dice: el humanismo nació en Italia en el siglo XIV y puede definirse como el aspecto intelectual del Renacimiento, ¿no? Intelectual, pues. Ideas. Sus principales centros fueron Roma, Venecia, Florencia. Su principio básico, ¿cuál era? Dice: estudiar las obras de la antigüedad, sobre todo los griegos y latinos. Latino es Roma, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Retornar a la antigüedad clásica, a los orígenes del cristianismo, ¿no? En la antigüedad clásica, en Grecia, por ejemplo, ¿está el origen del cristianismo? No. Además, ellos están contra la Iglesia Católica, ¿no? Así que eso está mal. Rescatar las obras de la antigüedad, manuscritos egipcios y persas, no. Griegos y romanos, griegos y romanos. Eso está mal. Así que la respuesta es solo uno, avión. La pregunta 6.
Dice, a inicio de la Edad Moderna, Europa se ve sacudida por movimientos políticos, religiosos, culturales, sustentados por un sentido renovador que cuestionaron el medievalismo, ¿no? La escolástica, ¿no? Medieval. Los primeros cambios se gestaron en el norte de Italia, ¿no? Florencia, ¿no? Florencia fue la cuna del Renacimiento, cuna del humanismo. Florencia. Y se manifestaron en las artes plásticas, o sea, pintura, ¿no? Escultura, poesía, etc. Estuvieron influenciados por, la respuesta es la letra B, el espíritu del mundo clásico de la antigüedad. Beso. Muy bien, ¿alguna pregunta antes de terminar la sesión, pulpines? ¿Hay alguna pregunta, mi querido amiguito? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está ok? ¿Sí? Nada. Muy bien, pulpines, en vista de que no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminado la clase de hoy. Muy bien, así que los espero el próximo viernes para una nueva clase, pero obviamente primero mira tus videos, ¿no? Seguramente te han enviado tus videos de la clase, entonces estudia esos videos. La próxima semana nos toca hablar de los incas, así que mira tu videito de los incas. Y también el absolutismo, ¿no? El absolutismo, la reforma religiosa. Entonces mira esos videitos y así ya en la clase, bueno, entiendes más y participas, ¿no? Con tus preguntas, ¿ya? Así que los espero el próximo viernes, pulpines, ¿ya? Ahí nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, jóvenes, damos por finalizar la clase. Muchas gracias, maestro. De nada, amiguita.